Hola y bienvenidos. 50 años del sueño igualitario de Martin Luther King para las minorías raciales en Estados Unidos. De King a Obama, ¿se ha ganado cuánto? ¿Y cuánto queda aún por hacer? Hola, soy Jenny Pérez Schmidt desde Berlín y esto es Agenda, la marcha más famosa de los Estados Unidos y un sueño para muchos inconcluso. I have a dream, dijo Martin Luther King. Hoy, 5 décadas después del sueño de King, los afroamericanos alegan pobreza, marginación y falta de oportunidades. Un racismo moderno, más suave en sus formas, pero igual de feroz, dicen, en sus consecuencias. De esa supuesta superioridad étnico-racial es de la que huyen decenas de pueblos indígenas en América Latina. La mayoría de ellos viven en reservas naturales y algunos rara vez se dejan ver. Hasta ahora. Ocurrió en Perú. Un grupo de indígenas de la etnia Mashco-Piro llegó hasta una comunidad selvática del Monte Salvado. El avistamiento eleva las alarmas sobre la desprotección, así como también de su supervivencia. Las comunidades indígenas, la gran piedra de tope de los gobiernos latinoamericanos. Le cuesta encontrar una solución a sus problemas, tiene dificultades para relacionarse con el resto o le falta confianza en sí mismo. Le sorprenderá saber que la respuesta esté en su niñez. Eso es lo que dicen los responsables de una nueva técnica creativa, la pictoescritura, una lucha continental por la fantasía y la respuesta a la cultura de la imagen que promueve la televisión y los videojuegos infantiles, esta vez en Agenda. Bueno, y estos temas los abordamos esta vez con 3 distinguidos invitados. Primero una pregunta, ¿alguno de ustedes es padre o madre? Yo sí. Bueno, entonces pongan mucha atención a lo que nos tiene que contar nuestro primer invitado, que es Óscar Yolve, licenciado en Bellas Artes. Es uno de los colaboradores de Vox Prisma, una institución en España, parte de la red de agrupaciones también que promueve la pictoescritura en las escuelas. Óscar, muy bienvenido. ¿La combinación de dibujos y de textos nos puede hacer mejor de adultos? Seguramente, porque Vox Prisma lo que hacemos es procurar que en el proceso de escritura los niños pues tengan una cierta seguridad que luego seguro van a poder aprovechar en adelante, ¿no? Vamos a estar atentos a eso. La segunda invitada de nuestro programa es Juliana Strobel-Gregor, es etnóloga de la Universidad Libre de Berlín, ha estado también en América Latina y conoce de cara a muchas comunidades indígenas. Juliana, muchas gracias por estar acá. Queremos preguntarte ¿cómo se puede interpretar este avistamiento de los indígenas en la Amazonía peruana como una quizás síntoma de presión o porque están tratando de ganar territorio? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, existe más o menos unos 200 grupos que se llama grupos de aislamiento voluntario, los que no quieren o no están en contacto con la sociedad dominante, sin embargo, por presiones que vienen desde afuera, tanto de madereros o de empresas petroleras o de otros grupos que ingresan a esos territorios que son asegurados por mi Estado y se topan con los grupos. Y entonces hay una presión y conflictos muy fuertes. Bueno, las amenazas de esas minorías conoce muy bien nuestro tercer invitado, José Luis Valdés Ugalde. José Luis es profesor visitante del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, además profesor de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, politólogo y además internacionalista. José Luis, muy bienvenido. Gracias. ¿El sueño de King es un sueño inconcluso o casi cumplido? ¿Cómo ves tú, el vaso medio lleno o medio vacío? Yo creo que hay un antes y un después del discurso de I Have a Dream de Luther King en 63, 3 meses antes del asesinato de Kennedy, por cierto, y hoy, en el contexto actual, con una elección y reelección de un presidente afroestadounidense, me parece que las cosas no están como King hubiera querido, pero sin embargo sí hay un camino pavimentado importante que King sienta o ofrece para que las reivindicaciones de las minorías afroestadounidenses y sobre todo el despertar de la conciencia estadounidense haya sido el que fue y las cosas hayan cambiado relativamente, aunque no del todo. Me parece que hay asignaturas pendientes. José Luis, todo lo que nos hablas tú, esa razón de que esta semana se cumplen los 50 años del célebre discurso de Martin Luther King en el Memorial de Lincoln, allá en Washington, el gran hito en la lucha afroamericana por la igualdad de derechos. El sueño de King hablaba de un mundo sin barreras sociales, pero también de la pobreza endémica frente a una sociedad en abundancia. Hoy, 50 años después, la comunidad afroamericana sigue reclamando la falta de oportunidades, demandas que se transforman también en el gran desafío
por el que el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos debe responder. ¿Pero es verdaderamente Obama la consumación del sueño expresado por King? Veamos. Yo tengo un sueño. Sueño que mis 4 hijos sean juzgados en el futuro por sus aptitudes y no por su color de piel. Con estas palabras pasó a la historia Martin Luther King. Este líder de los derechos civiles exigió hace 50 años el fin de la segregación racial. Más de 250,000 personas escucharon aquel 28 de agosto de 1963 el sueño de King. Este fin de semana miles de personas lo recordaban en Washington. Los manifestantes se reunieron frente al memorial de Abraham Lincoln, el lugar donde el pastor protestante pronunció sus famosas palabras. Lejos de ser una batalla ganada, la lucha por los derechos civiles de las minorías en Estados Unidos arrastra aún asignaturas pendientes y enfrenta nuevos desafíos, medio siglo después de aquel discurso. Bueno, ya los enunciabas antes de ir a la nota, José Luis, desde tu perspectiva el sueño de King está incompleto, pero ¿qué le falta a ese sueño? Bueno, le falta que Estados Unidos resuelva lo que Tony Judt en su momento escribió como una sociedad profundamente desigual, que es un evento del presente que tiene muchos antecedentes en la historia pasada de los Estados Unidos, es decir, una estructura económica donde la concentración del ingreso y la distribución del ingreso es relativamente defectuosa, si se puede decir así, o ineficaz. Creo yo que en todo caso a lo que nos remite el discurso de Martin Luther King y todos los cambios que ha habido en la sociedad estadounidense hoy en día es al replanteamiento de ese modelo económico liberal que King critica, porque en realidad la marcha del 63 era una marcha por la demanda no solamente de los derechos políticos, una reivindicación que se logra posteriormente cuando se vota en Congreso, el derecho pleno a la ciudadanía de los afroestadounidenses, sino también por condiciones económicas igualitarias. Hoy en día a mí lo que me parece que tenemos es que sí tenemos una sociedad en donde el segregacionismo es políticamente incorrecto, pero la desigualdad económica es un hecho entre los miembros de estas comunidades. Muy interesante lo que dice José Luis, pero hay, sin embargo, algunas cifras que contrastan aquella realidad de la que tú mencionas. Por ejemplo, cifras oficiales sacadas de la página de la Casa Blanca. Hace 50 años, por ejemplo, el voto de los negros no era respetado en la mayor de los estados del sur, hoy, sin embargo, sí es. Hace 50 años el 5% de los jóvenes negros iba a la universidad, ahora es el 40%, y ha habido también un aumento considerable de los matrimonios mixtos. ¿Qué te dicen a ti esas cifras? No, son cifras desde luego muy importantes. Hay que, por ejemplo, hablar del empleo racial también, pero el gap, o la distancia entre el empleo racial en términos del derecho de los blancos y el derecho de los latinos y el derecho de los afroestadounidenses no ha cambiado radicalmente en 50 años, ha cambiado relativamente en 50 años. La importancia de esto es que hay una estructura económica muy compleja, ya lo vimos en el septiembre negro del 2008 cuando explota el sector financiero y al mismo tiempo se muestran de manera muy cruda las contradicciones de la concentración del ingreso y la poca distribución económico-social. Yo creo que Obama, a pesar de precisamente ser originario de esa comunidad afroestadounidense, identificado con ella, no ha podido hacer mucho también porque la estructura es compleja. Hay otros muchos temas como el de la salud, de la educación y demás. Pero bueno, en todo caso, lo importante aquí es, en efecto, decir sí, se crearon condiciones para un progreso y a favor de las comunidades minoritarias como la afroestadounidense, pero no del todo. Hay muchas asignaturas pendientes y me parece que en ese sentido el sueño de King permanece todavía vivo. Te sigo dando otros ejemplos que contrastan quizás también lo que tú estás planteando. Por ejemplo, ¿qué dices? Tú mencionabas recién al presidente Barack Obama que el hecho de que los ciudadanos afroamericanos estén en importantes puestos políticos con el presidente a la cabeza, ¿verdad? Pero también en la empresa privada. ¿Cómo se explica aquello? La relación entre empresa privada y... No, de que lleguen a altos cargos, ¿no? Porque tú me mencionabas de que la integración de sí no es de por sí exitosa o no necesariamente exitosa, sin embargo, hay índices como los que te mencionaba más temprano y esto de que, de que ciudadanos afroamericanos lleguen a importantes puestos de trabajo
Bueno. Como en la empresa privada, como en la política, ¿cómo se explica desde tu En perspectiva? política, por ejemplo, tenemos un caucus negro, un caucus afroestadounidense muy importante, que es un lobby muy fuerte dentro del Congreso estadounidense a nivel de Cámara Baja y Cámara Alta. En términos de derechos políticos sí podemos afirmar que hay una reivindicación muy importante, tanto desde el punto de vista del derecho ciudadano de los afroestadounidenses como del de ser electos como miembros de esa comunidad. Por el otro lado, el acceso al empleo, también yo creo que tenemos un arcoíris en Estados Unidos de participación multiétnica en los sectores distintos de la producción y de la actividad económica. Sin embargo, me parece que todavía tenemos, desde luego, un problema de oportunidades no resuelto que tiene que ver, yo digo e insisto, con la estructura económica de los estadounidenses, en donde los rezagados sí están precisamente, por ejemplo, los sectores pobres o más pobres de las poblaciones. Donde también están los blancos, hay que decir. Sí, quisiera preguntarle a ustedes a todo esto, ¿no será también que esta victimización que se hace un poco de la comunidad afroamericana, a todo esto, tomando, por cierto, en cuenta el brutal peso de la historia que está ahí, que va a estar por siempre? Me acuerdo de una reflexión que hizo este famoso animador afroamericano, Bill Cosby, en un show para la comunidad afroamericana en Estados Unidos, diciendo, bueno, no lo hemos hecho mejor porque sencillamente no hemos aprovechado la oportunidad. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, yo quisiera preguntar o poner al tapete el sistema, o no el sistema, sino la mentalidad racial que existe, el racismo que existe en la vida cotidiana en los Estados Unidos, que vemos que las víctimas o los presos en las cárceles, en la gran parte, son afrodescendientes. Vemos cómo la policía reacciona frente a alguien que es de color o que es blanco. Entonces yo creo un tema muy grave y parece muy difícil transformar, es un racismo muy interno, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen de que la tasa de criminalidad que hay, por ejemplo, solo en Nueva York, es 7 veces superior de presos, por así decirlo, afroamericanos que la de blancos, es netamente culpa de los blancos? Es netamente culpa de un sistema educativo, económico y social que trae rezagos. Por ejemplo, los renunciantes a escuela, las deserciones entre los afroestadounidenses a escuela primaria es quizá de las mayores junto con las latinas, aunque la latina es mayor y particularmente la mexicana de inmigración indocumentada a la escuela primaria. ¿Qué quiere decir eso? Que lanzas a la calle muy rápidamente a población económicamente, educativamente activa, pero que es pasiva y que se convierte de inmediato en parte de la calle, y eso, desde luego, sin espacios sociales, sin oportunidades y normalmente que no favorecen a los sectores minoritarios, como bien lo dice la colega, afecta e impacta directamente en los índices de criminalidad en donde entran directamente los afroestadounidenses. Ahora, también hay un sistema de injusticia en el trato del tema concretamente del crimen, ¿sí? Hay una estigmatización todavía en Estados Unidos racial sobre la otredad. El problema de la otredad es todavía parte, me parece a mí, de un rezago, una saga de intolerancia que explica en mucho a la sociedad estadounidense. La otredad no es aceptada, es una anomalía. Esa otredad incluye al indio, o incluye, como incluyó al indio antes del exterminio de los indios en el sur, incluye al afroestadounidense y hoy también incluye al latino, que está luchando por sus reivindicaciones y plenos derechos como ciudadanos y como trabajadores frente a la reforma migratoria, que seguramente es un tema que será muy interesante discutir. Entonces es un tema mucho más profundo que lo puramente económico que señalabas al principio, ¿no? Hay una mentalidad racista, hay un apartheid todavía en la mente de mucha gente, sin embargo, desde luego no es el 63. Hemos cambiado, las leyes desde luego han modificado, los fallos de la Suprema Corte han sido importantes para reivindicar derechos civiles y políticos de sectores entre gays, mujeres, afroestadounidenses. Hablo de minorías en su conjunto que tienen hoy espacios de posicionamiento mucho mayor y más importante del que tenían antes, pero desde luego hay todavía muchas asignaturas. ¿Con Obama ha mejorado o ha empeorado la cosa? Se ha mantenido, en el tema de los afroestadounidenses se ha mantenido. Sin embargo, si tú ves, por ejemplo, el proyecto de reforma de salud, el proyecto de reforma educativa, es un proyecto de avanzada, es un proyecto de centro progresista, socialdemócrata, en forma muy interesante. El tema es que aparte de que existe racismo y apartheid mental en muchos sectores de la población, también existen una derecha estadounidense muy primitiva.
extrema derecha muy primitiva, e incluso una derecha no tan extrema muy primitiva. Lo vimos en las elecciones, en la reelección de Obama, posicionamientos con respecto al tema, por ejemplo, de las minorías, como por ejemplo el tema de los matrimonios entre el mismo sexo, que Obama favoreció de manera plena. Todavía sectores del Partido Republicano se oponían a ello, y ello no tiene nada que ver con los afroestadounidenses, tiene que ver con la manera en cómo se ven a sí mismos como sociedad moderna, como una sociedad del mundo occidental que en esos temas está todavía muy retrasada respecto, por ejemplo, a la europea. Cuando asumió Obama, me acuerdo que juró sobre la Biblia de Martin Luther King, con muchos íconos, se utilizó el mismo lugar. Es muy cerca de la figura histórica de King, sin embargo, por lo que tú dices, no ha hecho precisamente honor a ese legado que King reclama hace 50 años. No del todo. No del todo, me parece que ¿Por qué crees tú que se da esa situación? ¿Perdón? ¿Por qué crees tú se da esa situación? Que no hay que el legado de King, bueno, yo creo que es parte del proceso estadounidense. Es una sociedad que fue esclavista, que tuvo además con Jefferson y con Clinton propuestas muy interesantes desde el punto de vista de reivindicación de derechos. Lincoln hablaba de este asunto de sacar las mejores ángeles de los mejores, perdón, las mejores almas de los mejores ángeles de cada uno de los estadounidenses, cuando planteó el problema de la igualdad. Desde luego es muy importante que el discurso haya sido hecho desde el monumento de Lincoln. Sin embargo, yo creo que lo que pasa es que es una estructura política, económica, social, la estadounidense muy compleja, muy diversa, de inmigrantes, pero que sigue teniendo dentro del corazón más profundo del alma estadounidense, o de la parte más profunda del alma estadounidense, todavía un conservadurismo que me parece que es latente y presente en la relación, insisto, con la otredad y en la relación con lo que se llama modernidad, en muchos de los temas que estamos planteando. José Luis, hablemos del último caso que se convirtió quizás en el ícono, en el símbolo del trato discriminatorio en Estados Unidos. A lo mejor ustedes lo han escuchado, el caso Zimmerman, de este guardia de seguridad que mata con un tiro a un joven adolescente negro en un juicio que dura más de un año. Y este verano aquí en el continente del norte se ha proclamado a él, se le ha declarado, quiero decir, inocente, elevando por supuesto la voz de toda la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes del silencio de Obama? ¿Por qué Obama se queda callado? Dice, no me refiero yo a lo que tiene que decir la justicia. Bueno, Obama ha sido un presidente que se ha planteado desde el principio una narrativa plural y abierta. Él mismo, de hecho, gana la elección porque su propuesta ha sido una propuesta de inclusión de absolutamente todas, a diferencia del discurso afroestadounidense tradicional, donde se le dirigía exclusivamente al público afroestadounidense. Y en ese sentido me parece que Obama ha jugado con el interés general. Bueno o malo, pero eso es parte de la democracia política y representativa. El que se haya quedado callado ha sido un error, es grave. Me parece que en todo caso es un problema de cálculo político. Sin embargo, creo que en este momento Obama tiene por delante la oportunidad de poder asumir una ofensiva respecto a este y otros muchos temas que le permitan poder revolucionar el debate alrededor de cuestiones como estas, como otras muchas, ¿no? José Luis, Juliana, Oscar, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre el racismo de la comunidad afroamericana con el racismo que pueda existir respecto a los hispanoamericanos, los latinos en los Estados Unidos? En realidad, yo no conozco la realidad estadounidense. Yo considero que lo que tenemos que hacer es escuchar muy bien lo que nos dice aquí el compañero, porque es muy interesante. Seguramente, y desde la distancia y desde el desconocimiento profundo de este tema por mi parte, seguramente hay también una componente, bueno, ya lo ha avanzado él, ¿no? Una componente social, ¿no? de clase, ¿no? Pero en España sí que hay racismo, lo sigue habiendo todavía pese a la crisis con respecto a los latinos presentes en España. De eso sí nos puedes muy bien decir, ¿no? Yo sí, he trabajado en barrios con mucha inmigración. Lo que ha pasado en España ha sido, a mi modo de ver, un fenómeno un poco diferente, porque ha habido una inyección migratoria no tan potente como la que ha habido en otros países de Europa e incluso en Estados Unidos, pero en cambio el espacio de tiempo en el que se ha producido ha sido como muy corto, ¿no? Y del mismo modo, ahora con la crisis española hay mucha inmigración que ya está marchando a sus países o buscando alternativas, ¿no? Seguramente hay racismo, pero yo lo mezclaría. Yo no creo que sea un racismo como el que hemos visto en
en otros momentos en Estados Unidos, sea un racismo más ligado no tanto al color de la piel, sino... Lo voy a poner de otro punto de vista para irnos también al segundo tema. Hablamos del racismo, que puede ser objeto de esta nueva gran mayoría, que son los hispanos en Estados Unidos. Son 50 millones de personas ya, de hispanoamericanos en los Estados Unidos, que podrían ser foco también de discriminación, pero ¿somos racistas los latinoamericanos? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí. Usted como mexicano. Sí. Mire, lo que te diría es, finalmente Europa, Alemania, otros países de Europa y Estados Unidos ha puesto el tema del racismo sobre la mesa, o sea, a discusión. En México tú dices, ¿hay racismo en México? Y todo el mundo dice que no. Le ven en un salón de clase, pides quien levante la mano y que diga, ¿quién es racista aquí? Todo el mundo dice que no. Pero en el fondo, no solamente hay racismo, existe una discriminación tremenda socioeconómica y también digamos, étnica, que es muy compleja y al mismo tiempo mata el debate sobre ¿Los mexicanos son? Los mexicanos, en México existe el racismo, pero no se debate el racismo, que esa es nuestra desventaja. Juliana, muy Sí, brevemente. por supuesto, lo hay en todos los países latinoamericanos, sobre todo allá donde hay minorías o casi mayorías étnicas, indígenas y afrodescendientes. Entonces, ahí nadie se escapa, lastimosamente. Bueno, es así porque organizaciones no gubernamentales advierten, de hecho, cómo año a año actividades como la minería, el narcotráfico y la agroindustria disminuyen los territorios reservados para las comunidades indígenas. Y entre ellas hay un grupo especial, los llamados grupos aislados, aquellos que deciden voluntariamente no tener ningún contacto con la sociedad. Hace unos días, los miembros de la tribu Mashco Piro se dejaron ver fuera de su zona de protección y no es la primera vez que sucede. La gran pregunta es ¿por qué? La relación de estos pueblos indígenas es y ha sido la gran piedra del zapato de muchos presidentes en América Latina. Pero ¿qué hay detrás de esta incomprensión de razas y sobre todo cuál es el futuro probable de aquellos indígenas aislados de nuestra sociedad? Enseguida lo vemos. Varios miembros de la tribu Mashco Piro en Perú se dejaron ver la semana pasada fuera de su zona de protección. Este es uno de los 15 pueblos indígenas que viven en régimen de aislamiento voluntario en el país. Su reciente aparición hizo saltar las alarmas. No es la primera vez que grupos de nativos no contactados salen de los espacios de la selva virgen en los últimos años. Su objetivo es incierto. La minería, el narcotráfico o la agroindustria son sus principales amenazas. Son muchas las voces que denuncian que están siendo cercados cada vez más por los estados y las grandes empresas, que ven en esas regiones un rico potencial. ¿Qué futuro les espera a estas tribus? Bueno, y este tema lo conversamos con Juliana Strobel-Gregor, que es etnóloga de la Universidad Libre de Berlín. Juliana, ¿por qué ahora somos testigos de este avistamiento de los indígenas de la Amazonía del Perú? ¿Qué hay detrás, crees tú, de esto que ha ocurrido? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, no sabemos por qué ellos tomaron ahora el contacto. Se escucha que ellos pidieron comida, que ellos pidieron objetos, pero yo creo que no se trata ahora de descubrir por qué este mismo grupo, ahora los Mashco Piro, la segunda vez en 2011 igual aparecieron. El tema creo que hay que discutir es la situación de los grupos de aislamiento voluntario que viven en territorios en la selva, como dijiste, donde hay una gran riqueza, tanto minera, diversidad ecológica, y entonces hay ilegalmente y por parte también apoyado por el Estado, de ingresar a estos territorios y tomar ahí los minerales o los efectos. O sea, desde tu perspectiva se trata absolutamente de una presión exterior a la comunidad y no de que ellos quieran intentar de alguna manera tomar contacto quizás o ganar territorio, como algunos otros etnólogos también plasmaron, de alguna manera escribieron en la prensa, de una manera como interpretar este avistamiento, ¿no? Bueno, yo no creo que fue esto, yo creo que más bien puede ser que, por ejemplo, por situaciones, sea de enfermedad y muchas veces contagiados por la gente que ingresa a madereros o otros que ingresan a su territorio, o también puede ser por situaciones de hambrunas que existen, hay los cambios climáticos y también la contaminación de los mismos ríos por la minería que está al lado de allá. Entonces, yo creo que lo importante es saber
que existen, y no solamente en el Perú, sino también en otras partes de la Amazonía latinoamericana, varios grupos, 200, dicen los expertos, que viven en esa situación. Y los estados, en realidad, con su interés a modernizar e industrializar el país, más y más ingresan a estos territorios o dejan ingresar a estos territorios que tienen unos efectos terribles. Y esto hay que pensar sobre cómo los mismos estados se ven a sí mismos y la pluralidad en que ellos, por su constitución, dicen que viven. Yo quiero volver al punto de cómo interpretar esto que ha ocurrido en las imágenes. Ellos, una de las cosas que pidieron cuando tomaron contacto con esta comunidad en la Amazonía peruana, pidieron plátanos para comer. ¿No será que tienen hambre? Parece que tienen hambre, o también puede ser con una visión de intercambio que ingresaron gente y tomaron digamos, madera, y esto en esa región hay muchos madereros que ilegalmente trabajan ahí, y entonces en su idea, su cosmovisión, hay esta situación de intercambio de bienes, y entonces si allá uno toma, entonces también tiene que dar. Juliana, en el caso que si tuvieran hambre, entonces ¿no se justificaría un mayor contacto entre estas comunidades y la cultura dominante, por así decirlo, un contacto necesario por temas de salud que tú enunciabas más temprano? ¿No se justifican desde ese punto de vista? No, yo no creo que se trata de eso, sino se trata de realmente dejarlos vivir en la forma como ellos desean y deciden de vivir. Pero esto también incluye tener respeto a este territorio y no de avanzar al territorio, ni tampoco de destruir el contexto en el cual ellos entonces ya no pueden vivir, si ya no pueden plantear y si ya no pueden producir por la contaminación de ríos, por ejemplo, entonces esto es, digamos, algo que el Estado mismo debería respetar y evitar que existan estos ingresos. Pudiese mantener la reserva natural intacta. Y esta es una pregunta que va de parte de nuestro productor Héctor Medellín. ¿Cuánto cuesta, qué precio tiene el paisaje intacto indígena? ¿Y quién lo paga, Juliana? En realidad, esto es una pregunta global, porque los que estamos interesados en estos recursos naturales somos nosotros, los países así llamados industriales, que más y más exigimos tener acceso a productos naturales, sea la goma, sea, no la goma ahora, sea, esto fue, ¿no? Antes la goma, ahora es el petróleo, es la madera, esos son la fauna y la flora que existen en estos países. Entonces, somos nosotros que tenemos que preguntarnos si nuestro estilo de vida hace casi imposible que existan estas restricciones. Un tema, por ejemplo, es el del Ecuador con el Parque Nacional Yasuní, ¿no? Claro. En el Yasuní también existen grupos no contactados, y uno de los argumentos por el cual el gobierno de Correa había planteado la reserva del Yasuní era exactamente tanto de la biodiversidad como de asegurar los grupos no contactados. Pero parece ese precio del que hablamos es bastante caro, porque el presidente Correa, que ha sido desde siempre un defensor de los derechos indígenas, él mismo se reconoce en forma internacional, lo hizo aquí en Alemania hace algunos meses, dijo: yo soy un mestizo. O sea, está el componente indígena altamente reconocido en él, pero sin embargo él finalmente dice se obliga a tener que usar milésima de parte del Parque Yasuní con fines, digamos, para buscar petróleo, ¿no? ¿Tú querías decir algo a propósito del tema, José Luis? Te veías sintiendo la cabeza. Bueno, algo que me interesa de lo que Juliana dijo es esto de cómo integrar a estas poblaciones marginadas a partir de la invasión, entre comillas, de sus territorios, que los hacen inhabitables para ellos mismos, ¿no? Tiene que haber por parte del Estado entonces una política de integración una vez que salen, o es inviable la integración de estas comunidades. Vis-a-vis el interés económico, desde luego. Bueno, yo no creo que se trata de integrarlos, se trata y esto también dice la Convención de la ONU de 2007, que respetar las formas de vida de cada
uno de los pueblos indígenas de la manera como ellos decidan vivir. Entonces, y esto posibilitarlo, porque si destruyo el territorio y destruyo el medio ambiente, entonces les hago imposible y les hago a ellos los pobres, los más marginados del mundo, lo que ya podemos observar, ¿no?, de muchos pueblos. Hay que buscar una solución. ¿Por dónde pasa la solución? Tú decías dejarlos tranquilos, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, lo que plantea el presidente Evo Morales, que también es indígena, que tiene su tema bastante fuerte en Bolivia, y él ha apostado por un Estado plurinacional donde la comunidad indígena se integra, es parte de la democracia participativa, toma decisiones? Sí, pero ahí en Bolivia, que conozco muy bien la situación, es mucho discurso, porque en realidad el presidente Morales, que es de origen de lengua aymara, pero digamos hasta hace pocos años no se autoidentificaba como indígena, sino como sindicalista y izquierdista, pero nada de indígena. Ahora, por las opciones que existen, ahora se ha vuelto con su identidad indígena, pero él es más un representante de las tierras altas, de los pueblos quechuas y aymaras, y muy poco tiene que ver con la situación de los pueblos de tierras bajas. Entonces, yo le hago en comillas, su clientela son los cocaleros y son los pequeños mineros, y en favor de ellos decide lo que está diciendo en el TIPNIS. Mientras ahí la gente de tierras bajas tiene unas visiones, costumbres y formas de ver muy diferentes y no se ven muchas veces representados ni escuchados por el presidente. Y por él vemos, si analizamos la situación del TIPNIS, la construcción de esa carretera por un territorio indígena reconocido y reconocido también por Constitución, la consulta previa informada, previa, dice, no más allá, y esto no se había cumplido. Recién se hizo una consulta cuando ya estaba todo en construcción, y además se consultaba no solamente a estos originarios del lugar, sino que lo que estaban ilegalmente ya en ese parque, que es un parque nacional, además de ser territorio indígena, los cocaleros que han tomado ya mucho territorio en este parque nacional, ilegalmente, reconocidos ahora por esta consulta que se hizo incluyendo a ellos, que de mi punto de vista realmente nada tiene que ver con lo que establece la Constitución boliviana. Sin duda cualquier solución que se plantee en este tema no es entonces, no lo va a es ser un tema muy complejo, ¿no? Que tiene que ver con un problema que el desarrollo y la modernidad, digamos, ¿dónde pone desarrollo y modernidad respecto a minorías en función de la norma general y en función del proyecto nacional? Sí, en realidad al tercer tema, yo lo sé, es el tiempo, vamos a tener un breve momento para concluir, también dar una vuelta a esto, pero tenemos que contarles que gran parte de los males de nuestra sociedad podrían también afrontarse de mejor manera si hubiera más y mejor emprendimiento e innovación, dicen los expertos. Para ello hace falta creatividad, un talento que se desarrolla desde la temprana infancia. La seducción de las imágenes y del sonido a través de la televisión y los videojuegos ayudan a mantener a los niños en silencio mientras, por ejemplo, los padres trabajan en casa. Pero ojo, también le podría matar el ingenio y la fantasía. Hay una técnica que pretende ir en rescate de la imaginación infantil aquí en Europa, la pistoescritura, de la que le contamos más a continuación. Por toda Europa hay una red de asociaciones que inicia a los chicos de entre 8 a 18 años en el mundo de la creación literaria, y lo hacen de una forma muy particular. Se inspiran en proyectos que han ido floreciendo los últimos años, orientados a involucrar a autores y jóvenes alumnos en la creación literaria. Su función es canalizar la oleada de ideas que surgen de los pequeños, combinando la escritura y el dibujo. Por un momento, se olvidan de las sumas y las restas, y sobre todo, de la vergüenza. En Barcelona, Vox Prima organiza talleres, propone una alternativa a la televisión e Internet y pone el acento en sacar el máximo de la imaginación de los niños, convencidos de que fomentando su creatividad mejorará su autoestima. Y comenzamos de inmediato. Bueno, Óscar, ¿cómo surge esta técnica? Y si nos puedes explicar con un ejemplo didáctico en qué se traduce, ¿no? Bueno, la técnica de algún modo está tomada de un par o tres de experiencias que Roser Ballesteros, que es la fundadora de Vox Prima, tuvo en Irlanda junto con Robbie Doyle y Sean Love, que son dos escritores reconocidos en lengua inglesa para público infantil y juvenil,
pues iniciaron pues unos talleres de literatura creativa para niños, ¿no? ¿Cómo es esto de la literatura creativa? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, o sea, el objetivo de la literatura creativa para niños, de la escritura creativa, no es escritura creativa más que literatura, porque estamos hablando de edades muy iniciales, diríamos. El objetivo es que los niños sean capaces de expresarse, y la idea es un poco que inicien este proceso de expresión escrita a través de una primera acercamiento a una historia que se hace a través de unos dibujos, ¿no? En este caso. Estos talleres son dirigidos por personas altamente competentes, son profesionales que rescatan los relatos de los niños, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas uno en particular que se te haya quedado? La idea de Vox Prima es que sean escritores, ilustradores profesionales los que en una primera sesión de trabajo junto con los niños y en una especie de brainstorming, pues los niños vayan generando conceptos, ideas, vayan aportando todo lo que, sin ningún tipo de orden, pues todo lo que se les pase por la cabeza en aquel momento. Eso se recoge, lo va recogiendo, el proceso es un poco, lo va recogiendo el maestro o la maestra en paralelo, se va pasando pues un listado de esos conceptos, y mientras tanto el dibujante va tomando, el ilustrador en este caso va fijando, diríamos, en una pizarra, pues algunas de estas imágenes. ¿Puedes mostrar algunas de esas imágenes? Esto sirve de sí, lo que pasa que... o sea, ellos van dibujando, van retratando de alguna manera. En la primera sesión ellos, de una manera súper democrática, diríamos, porque cualquiera de las voces es escuchada, en paralelo con el ilustrador, pues van fijando personajes, por ejemplo. Hay una fase en la que vamos a decidir qué personajes van a protagonizar la historia. ¿Cuál es el planteamiento de partida de esa historia? Y a partir de aquí se genera un texto, todo muy decidido democráticamente, que sirve como punto de inicio de una historia. Aquí, entonces, cuando terminamos esta primera sesión, se edita, se maqueta y se edita ese contenido, y eso está hecho con la idea, pues, que los niños tengan seguridad, o sea, para ganar un poco de autoestima en su trabajo. Eso mucho más porque tienen un objeto con un acabado profesional, con dibujos de... Y algo que está a su nombre, porque también es el título, es su idea. Pero es solo el inicio, porque ellos pueden leer y ver los dibujos que ellos mismos han decidido, y a partir de un momento el texto y los dibujos desaparecen y ellos tienen que completarlo, ¿no? Estos textos o quiero decir, talleres son dirigidos para niños de qué edades normalmente? Son dirigidos para niños de los primeros ciclos de primaria. Estamos hablando de niños de entre 6, 7 a 10, 12 años. O sea que esto sí es una cosa revolucionaria si comparamos las horas de televisión que gastan nuestros niños a veces en televisión o con otras cosas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podría ser una herramienta efectiva? ¿Tú tienes hijos también? ¿Usted tiene hijos? Bueno, es una opción lúdica. Dibujar, aprender y expresar. Es un discurso definitivamente muy novedoso. La idea un poco es utilizar un lenguaje, en principio un lenguaje natural, aunque seguramente hay un lenguaje natural que es el dibujo, que es un lenguaje no aprendido, diríamos, y que en muchos casos, en la medida en que este lenguaje se aprende, se desaprende, ¿no? Tenemos por un lado el lenguaje gráfico, el dibujo, en el que los niños se sienten cómodos, y eso sirve de punto de partida para que los niños después, en función de esos dibujos, de esos personajes que han creado, de esas escenas que han esquematizado, pues pueden continuar. Aquí utilizamos este recurso que es el pictomapa, que le llamamos. El pictomapa en el que funciona como una especie de storyboard o una página como una especie de página de cómic en el que los niños tienen
diríamos, una idea de lo que sucede. Pues un planteamiento de inicio y un poco lo que pasa en el nudo de la historia y el desenlace final. Porque ellos tienen el objetivo de un niño, de cualquiera que nos enfrentamos al hecho de explicar historias, el objetivo es plantear una historia, trabajar un poco y ir directamente, vamos a matar la historia. El objetivo de los niños es rápidamente, vamos a terminar la historia porque tienen como prisa, ¿no? Porque el peligro de esto es que se lo tomen como un ejercicio de clase, ¿no? Y entonces lo que sirve el pictomapa es que ellos, en la mayoría de casos, lo que hacen es rellenar los primeros y los últimos cuadros, pero claro, luego tienen que rellenar todos los que hay entre medio y eso hace que estén como obligados a generar imágenes que luego van a generar textos. Óscar, considerando esta Europa en movimiento, ¿tú crees que es una herramienta efectiva de integración, por ejemplo, de los niños que no hablan necesariamente el lenguaje del país al que llegan? Por supuesto, yo diría incluso más. Las escuelas en las que trabajamos, este año pasado, yo he tenido la oportunidad de trabajar en escuelas del Extrarradio de Barcelona, en las que las oportunidades, como hablábamos antes, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que el racismo, yo diría que seguramente hay racismo en todos sitios, pero lo que nos encontramos es clasismo, ¿no? Y entonces estas escuelas pertenecen a barrios deprimidos, por lo tanto, un poco lo que comentábamos, las familias ya hacen suficiente con sobrevivir, entonces nos encontramos con niños que quedan abandonados, entre comillas, delante del televisor, ¿no? Y recibiendo inputs absolutamente alejados en muchos casos de lo que... Una herramienta de socialización. Juliana, ¿querías decir algo? Sí, yo quisiera saber si estos trabajos, ¿ellos lo hacen individualmente o se trabaja en grupos? Porque sí, ahí va, ¿no? Hay una parte del... Eso funciona como... es un proceso que las sesiones con los profesionales es una sesión, luego el profesional desarrolla el contenido, pero el trabajo dura todo el año, ¿no? Todo el curso académico, diríamos, ¿no? Esta parte del trabajo, la que se edita, esta parte del trabajo la hacen todos ellos, o sea, el grupo, la clase, diríamos, ¿no? Pero la conclusión del texto lo hacen individualmente cada uno, y entonces el acompañamiento que se hace es un acompañamiento individualizado, no es un trabajo en grupo. Muy interesante. Gracias por estar acá, por contarnos esto. La encuentro especialmente maravillosa, la voy a aplicar con mi hijo sin duda. Hemos llegado al final del programa, le agradecemos a ustedes tres. Gracias, Óscar, gracias, Juliana, muchas gracias, José Luis, por estar acá. Llegado al final de nuestra agenda, espero que la discusión les haya gustado. La próxima semana vuelve Carlos de Vega. Gracias por estar con la DW8BL. Síganos en Facebook y también en Twitter. Gracias, un abrazo grande y hasta pronto.